Este diagrama que ustedes ven acá es el producto final de lo que nosotros vamos a calcular con esto que empezamos acá con este juego. Si se acuerdan, al principio eran 2 rayas y 3 datos, y miren ya cómo los llevamos. Y ahorita lo vamos a complementar para llegar a ¿qué? A este diagrama que está aquí, que es el diagrama de Peraltes de una curva. Entonces, lo primero que necesitamos allí es determinar el cálculo de las abscisas. Aquí hay una serie de fórmulas que utilizan, esto es del libro, tienen que darnos igual, ¿no? Entonces verifiquemos. La A, 000344, ¿sí? Listo, verifican ahí, chinos, que nos estén dando las líneas. 5032, 972, 11782, 16282. 16, es que se le suma los ¡ay, 40%. no tenemos esa! Se le suma el 4.5. Ahora, ojo, acá nos hace falta una, miren. Estamos en D, pero necesitamos E. ¿Cuál es E? Este trayecto que hay de acá a acá es ¿cuánto? El 40. ¿Y cuánto es ese valor del 40? No, espera. Ese valor que está aquí, 4.5 metros. ¿Listo? Entonces, para hallar esto más 4.5, ¿cuánto nos da? Y ahora, esta abscisa menos 4.5. 88.6. ¿Cada cero más cuánto? 65, 88.6. 88.6. Listos, ahora sí está completo. Es que el profesor está ya como coordinando. En la salida, 65.886, 70.36, 72.448, 77.136 y 81.824. Es correcto. Quiere decir que nosotros tenemos allí la cartera de manera correcta. Aquí van a encontrar unas fórmulas diferentes a como lo enseño acá. Acá lo enseño, pues pienso yo que es de la manera más sencilla, en donde yo me voy hasta B, que es el que me determina L, y con N me subo y me bajo, y con D me subo a E. Entonces eso ya depende si ustedes se familiarizan más con las fórmulas del manual o con esta forma que lo hicimos en el documento. ¿Siguió bien? Bueno. Y aquí llegamos a la parte interesante. ¿Qué es lo que yo tengo que obtener de acá? La pregunta que me hacía el chino hace un rato. Que yo tengo que en algún momento meterme en la cabeza la vía en 3 dimensiones. Quiere decir que voy a tener las curvas horizontales, la posición de los hombros de acuerdo a la curva, y a partir de eso también tengo que tener las curvas verticales. Entonces en algún momento yo voy a tener una curva que va subiendo y se va inclinando a la derecha. Ahí es donde yo ya tengo la vía en 3 dimensiones, ¿sí? Para eso yo necesito determinar las cotas con precisión de la posición de los hombros de la vía, partiendo del eje. ¿De dónde sale la pregunta aquí sería, porque todavía no hemos llegado allá, la pregunta aquí sería, ¿de dónde sale la cota del eje de la carretera? Ustedes van a tener en su cartografía, van a tener una serie de curvas de nivel, ¿cierto? Y ustedes van a ya trazaron una preliminar, porque son muy juiciosos y todo. Entonces ustedes, a partir de esa preliminar, miran en las curvas de nivel y modelan, y entonces les da que el terreno está haciendo esto. Y entonces yo digo, bueno, listo, entonces yo voy a trabajar con una pendiente del tanto, entonces me voy acá con esto, bajo acá, subo acá, me voy por acá y subo. Y esta sería la cota negra, o cota de terreno natural, ¿sí? O terreno natural. Y la otra, cota roja o de diseño. Y entonces ahí es donde viene la cosa. ¿Se acuerdan que hablábamos que las curvas, por ejemplo acá yo voy a tener una curva de este tipo y acá voy a tener una curva de este tipo, acá va a tener esto y esto? Que les decía que estas curvas en la parte vertical
son curvas de índole parabólica, ¿sí? Pero allá en la planta, ustedes van a tener también unas curvas horizontales, que son las que están diseñando ahorita. Estas van a ser las últimas. Y de aquí, de esta línea que ustedes ven, es que van a sacar por el abscisado. Por eso es que la pregunta que usted hizo, esto no cambia nunca, porque esto va amarrado todo al eje del proyecto. Si yo cometo un error acá, si yo me cometo un errorcito acá, de ahí para adelante no sirve nada, porque se desamarra todo el proyecto. Todo va a manejar desde un origen hasta ese final. ¿Listos? Y ustedes van a tener, de acuerdo al abscisado, van a tener unas cotas que van a leer del perfil. Y entonces yo llego y digo, de la abscisa tal a la abscisa tal, tengo las cotas tales, y esa es la que voy a ir a poner sobre el eje de la carretera. O sea que esas cotas van acá. Acá, 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 acá. Ahora, ustedes ya saben que hay unas posiciones acá y que aquí van a haber una serie de puntos hasta donde yo alcance el peralte máximo. Este abanico, ojo acá, este abanico que tengo acá, entrando y saliendo, es el único que va a merecer un poco de trabajo mío. ¿Por qué? Porque yo ya sé que entre esta abscisa y esta, absolutamente todos los valores van a ser E máximo y menos E máximo con respecto a esto. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo la cota del eje, 2654.23. Yo ya sé que de acá a acá, ¿cuánto hay? 3 metros. 3 metros. Y entonces, hago mi cálculo, ¿cierto? Yo digo, voy a calcular la cota del hombro. Y entonces, ¿qué digo? La cota del hombro, ¿a qué es igual? Menos la cota de ¿Del hombro? menos la menos Eso es otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo calculo yo una cota que no conozco? Yo digo, la pendiente. cota desconocida. Desconocida, ¿a qué es igual? A la cota conocida. Cota Más conocida. o menos. Más Menos. o menos. ¿Más o menos qué? La distancia por la pendiente. La distancia por la pendiente. ¿Sí o no? En este caso sería que más o menos. Menos. Ambos cabezones, no es que uno sube y el otro baja. Pero usted dio cuenta, ¿no? Que dio vuelta acá la negativa. Ahora, si yo ya tengo la cota del eje, pues en Excel cuando yo genero esta hoja de cálculo, simplemente formulo, le meto acá baja, acá sube y me va a dar la cota de los hombros de la carretera. ¿Sí? Y a partir de eso es que vamos a calcular, pues, por allá, si seguimos vivos y si seguimos juntos, por allá en Tutaina, Tuturumaina, estaremos calculando volúmenes. ¿Sí? Bien. Y llegamos a la cartera. Esta es la cartera de Peraltes. Y entonces la china puso cara de vómito y dijo, uy, todo ese trabajo tan berraco que hay que hacer ahí. Listo, vamos a analizar la tabla. ¿En dónde arranca esta cartera? BOP. En el BOP. Listo. ¿Cuál punto sigue? Si yo fuera a graficar este peralte, yo no arrancaría en el BOP. Aquí arrancamos en el BOP porque el ejercicio está planteado desde el BOP hasta el BOP. ¿Cierto? Pero yo en la vida real voy a arrancar ¿en dónde? En A. Y termino en A. Es el abanico de entrada. Es decir, que yo voy a graficar o voy a manejar los datos desde A hasta A. ¿Listos? En la primera columna que tengo, la estación, es decir, el punto que estoy trabajando. ¿De dónde salen esos puntos? Del ejercicio que acabamos de hacer. Entonces tenemos el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Lo mismo en la salida, E, D, C, B y A. Son esos puntos que tenemos ahí. La siguiente columna que tiene, la abscisa que le corresponde a cada uno de esos puntos. Entonces, acá lo único que hacemos es llenar lo que tenemos allá.
pero se acuerdan que en el cálculo que ustedes hicieron en sus elementos había algo que se llamaba el arco unitario, ¿cierto? Sí, todos ya sabemos que es el arco unitario. Y entonces decíamos que el arco unitario puede ser 5, 10 o 20. En este caso el ejercicio dice que es de ¿cuánto? 10. De 10. Quiere decir que yo tengo que calcular todos los puntos cerrados de 10 que voy a tener en esta curva. Entonces miro el abscisado. 0,34, 5, 9 y entre 6 y D ya hay una cerrada, miren, la 10. Listo, sigo 11, 16 y ahí para. Y la siguiente cerrada de 10, ¿cuánto es? 20, después paso a 30, 40, 50, 60 y llego a E, que es 65. Después de 65, ¿qué encuentro? 70, que es la cerrada. Después tengo la D, que es la conocida. Paso a C, que es 72, B es 77 y entre B y A está la 80, miren, porque A es 81. Entre 77 y 81 tengo una cerrada de 10. Entonces lleno mi cartera de esa manera. Ahora viene que la china puso cara de vómito cuando vio la cartera y ahí es donde decía mi papá, y es donde el marrano suelta la risa. Vamos a mirar qué es lo que realmente vamos a calcular de esta curva tan difícil que es el peralte, que todo el mundo, hasta aquí hay profesores que le salen corriendo al peralte y dicen: peralte, uy, no, yo esa vaina no la como porque es que me hace daño para el estómago. El peralte es lo más sencillo. En esta cartera yo empiezo a llenar de lo que yo conozco allá. Entonces yo digo, entre E y E, ¿qué peralte va? Máximo. Entonces digo, en el borde externo 4.8% y en el borde interno 4.8. Miren, estos que están en verde ya los llené. Ahora me voy al inicio. ¿Cuál es la posición de los hombros en A? Miren el gráfico allá. Menos 2, menos 2. ¿Sí lo ven? Hasta ahí no he sacado ni siquiera una calculadora. ¿Listo? En B, el borde externo, ¿en cuánto está? 0. ¿Y el borde interno? Menos 2. En B. En C, 2 positivo el externo. Menos 2. ¿He sacado una calculadora? No. ¿Listos? Viene el cacao. La primera, la de 10 metros. Y entonces, ahí es donde yo me pregunto. Vamos a mirar. 10. Lo que me pregunto yo es, ¿dónde está 10? El 10 está por acá en alguna parte. Mira. Voy a poner la hoja ahí. 10. ¿En qué elemento está 10? De los elementos que componen el peralte. ¿Cuáles son los elementos que componen el peralte? L y N. ¿En qué elemento está la abscisa 10? En L. Entonces, ¿cuál es la longitud que tiene L? 11.50. Digo, si en L tengo una longitud de ¿cuánto? 6.75 metros. Tengo una variación de peralte de ¿cuánto? ¿Cuánto cambia el elemento de acá a acá? Sí, 2.88. No, porque está en 60 y Perdón, estamos planteando mal. Es que esa está, es que me faltaría lo de ley. 11.25. Ah, no, por ahí también se puede. ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Le voy a echar un chiste. Una vez estaba Einstein en clase y llegó y les dijo a los estudiantes todas las tablas del 8 hasta la última y se equivocó en la última cosa. Y entonces alguien como usted soltó la risa. Entonces Einstein se volvió y le dijo: ¿usted por qué se ríe? Entonces él dijo: porque se equivocó, usted que es una eminencia se equivocó. Y entonces el tipo se volvió y dijo: esto que hice, lo hice especialmente para evidenciar la estupidez de la raza humana, en donde tuve 9 aciertos y solo me criticaron por uno en que me equivoqué. Le dejo la tarea así. Bueno, vamos a tener que analizar otra vez el gráfico.
¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí la longitud de transición? Dice que la longitud de transición del peralte se da desde dónde? Desde donde el peralte tiene bombeo normal, ¿sí o no? LT, miren. LT. Tenemos esa longitud. Nosotros tenemos el desarrollo del peralte desde A hasta E. Analicen el gráfico aquí y determinen qué operación tengo que hacer yo. ¿Para qué? Para determinar esta regla de 3. Hay un elemento que es donde se encuentra la abscisa, pero yo tengo una información del desarrollo del peralte. Miren a ver cuál es la relación que tenemos allí. Diferencia la longitud de transición. Por porcentaje. ¿Qué voy a calcular? ¿Distancia? No, porque la distancia ya la tengo. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La posición. ¿Sí? Es decir, en qué porcentaje está en ese punto. ¿Por qué? Porque yo hasta aquí, mire, hasta acá, en C, mire, en C, yo estoy en menos 2 y 2. Pero entre C y D, ya esta vaina va subiendo y estaba bajando. Hasta un punto que no conozco en D. Necesito averiguar cuál es esa posición. Entonces averigüen. La del 2% menos el peralte máximo de la distancia, ¿sí? Porcentaje del peralte máximo menos el 2%. ¿Cómo? La diferencia del peralte máximo menos el 2% y la distancia. ¿Qué pasa cuando estoy en B? Estoy al cero. Estoy en 0. Estoy en cero. Y cuando llego a E, ¿qué pasa? Estoy en el máximo. Quiere decir que en la longitud L estoy moviéndome de 0 al máximo. Es decir, que aquí fue el error del profesor que causó muy jocosamente la risa del muchacho. Estaba cogiendo este valor, pero no es este valor, sino cuál es el de L. ¿Sí o no? 11.25. Entonces planteo la siguiente regla de 3. Digo, si en 11.25, que es la longitud que hay para desarrollar, miren, es esta longitud que hay acá, que es la que desarrollo de 0 hasta peralte máximo, les digo, si en 11.25 tengo una variación de la rata del peralte del 4.8%, ¿cuál será la variación de la rata de peralte? ¿Para qué longitud? Ahora sí, vuelvan ya. ¿Para cuánto? ¿Por qué 675? Para 10. La totalidad. Lo que falta para llegar a 10 sería 38. Pero cuando yo Miren acá. hago E en la suma de ambos, Atentos acá. ¿sí? Miren acá. Miren qué análisis estoy haciendo. 10 menos 5,032. Pero 5,032, ¿qué es? ¿La abscisa de quién? De B. ¿Por qué? Porque es B donde arranco a hacer la interacción acá. ¿Sí? Acá es donde arranco con 0. La interacción de L. Es lo que estoy haciendo acá. Entonces digo, ¿para qué distancia? ¿Para qué distancia? Para la distancia que hay entre B y 10. Porque estoy actuando entre estos dos. A mí lo que me interesa es este pedazo, este ya lo sé. De acá a acá pasa, en 11.25 pasa de 0 a cuánto? A 4.8. ¿Y cuánto necesito saber? El pedacito que hay de B a 10. Entonces 10 menos 5.032, ¿cuánto me da? 4. Esa es la longitud interpolar. Ahora sí lo reemplazamos acá. Y es el X sub 1 que sería el peralte de 10, de la abscisa 10. 2.2. ¿Cómo? 2.2. ¿Sí les dio? Ahí, ¿qué tengo que hacer? Ojo, ahí yo me voy al gráfico y miro y digo, ¿en qué posición estoy? Estoy entre C y D. Entre C y D, lo que sube, baja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner acá? En un lado,
2 menos 2. positivo y en el otro lado negativo. ¿Listos? Vamos a calcular el del PC, es decir, el del punto D, que tampoco lo conozco. El análisis es el mismo. Digo, ¿en qué elemento está D? Entonces me vuelvo otra vez al gráfico. D, ¿en qué elemento está? En L. ¿Cuánto es el valor de L? 11.25. Entonces digo, si en 11.25 tengo una variación de la rata del peralte de 4.8, ¿cuál es la variación de la rata de peralte para la longitud dada entre quién y quién? Entre 11.782, que es ¿qué? La abscisa del punto de D, menos la abscisa del punto de inicio, que es B, 5.032. Son 6.75 entonces. Y entonces ahí ya tengo la segunda distancia. ¿Cómo? ¿Ya la cogieron o no? ¿O está complicado? La abscisa del PC que viene siendo la misma. La segunda no la entendí, profe. O sea, la primera ya. Bueno, vamos para el punto. Como hay dudas, vamos a hacer nuevamente el D es este que está acá. Sí. Al D yo le conozco la abscisa, pero no conozco la posición, mire, incógnita. No sé por qué, ahí se va jugando. ¿Hasta dónde? Hasta E. Porque en E ya sé que es menos 4.8 y 4.8. Entonces, necesito averiguar esta posición. Entonces digo, ¿en qué elemento está? Pues miro y está efectivamente ¿en qué? En L. ¿Cuál es la abscisa que está en D? 11.782. Yo necesito calcular, ojo, siempre métanse en esto. De acá a acá, la variación de ¿cuánto es? 4.8. Listo. Ahora, ¿qué es lo que necesito averiguar? Este punto, acá es 0. Entonces digo, esta menos esta es la distancia interpolar. Ahorita fue esta menos esta. Ahorita es esta menos esta. Esa es la distancia que voy a interpolar. Entonces digo, si en una longitud L de 11.25 tengo una variación de 4.8, ¿cuál será la variación de la rata de peralte para la longitud dada entre 11.782 menos 5.032? Que es este pedacito. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Ya. Gracias. ¿Sí les dio? 288. Perfecto. Hasta aquí. Profe, perdona, yo ahorita lo estaba haciendo con el 60%. ¿60% de qué? Al 4.2. A ver, toma este correo y me lo manda por Drive porque por WhatsApp no carga. Y a dos, pues si quieres llevar tu número y te lo mando por ¿Lo está trabajando? Sí. Ya sé por sí. Es lo mismo que se muestra por aquí. No se puede. Bueno, Hasta ahora estás. miren acá. Necesito calcular. Ah, no, el E ya no lo tengo que calcular porque yo ya sé que en E cuánto es. Y acá no tengo puntos intermedios. Quiere decir que acá, miren, en el ramal de entrada, lo único que calculamos fueron estos dos valores. Eso es todo el trabajo que tenemos en el ramal de entrada. Ahora vamos para el ramal de salida. ¿Qué conocemos? Yo conozco hasta acá. ¿Listo? Voy a llenar lo que conozco de ahí para adelante. ¿Qué es lo que conozco? La posición de A, menos 2, menos 2. La posición de B, la posición de C. Y para de contar. Ahora, ¿cuáles no conozco? No conozco la 70 que es cerrada, la del PT o punto D y la abscisa cerrada 80. Estas son las que voy a calcular. Es decir, que en la entrada calculé 2 valores y en la salida calculé 3. ¿Sí? Ahora miramos allá. Me voy al gráfico nuevamente y digo, bueno, la abscisa 70 está entre E y D. Entonces me voy acá y digo, entre E y D, por acá en alguna parte está la abscisa 70. ¿En qué elemento está? En L. En L. Acuérdense que L vaya acá. Entonces hago la misma analogía. Si tengo una variación del peralte de tanto a tanto, ¿cierto? En 11.25 porque es la misma.
tengo una variación de 4.8 para la abscisa, para el dato correspondiente que sería ¿cuánto? Ahí está planteada la ecuación. Tenemos, esta es una, la primera, segunda, esta. 77. Entonces tenemos 125 y 136. Sí, señor. ¿Sí es eso? Sí. La B. Ah, sí, 170, ya, listos. Allí nosotros hacemos la diferencia entre las dos y voy a tener la longitud que voy a interpolar. Por favor, verifican si les está dando el valor que tenemos ahí en la tabla. ¿Cuánto? 3.04. ¿Qué nos dio? Sí está. Ahí yo tengo que mirar que está entre qué y qué. Entre E y D. Y entonces me voy a mi gráfico. Está aquí. Quiere decir que lo que sube en un lado, baja en el otro. Tienen que ser exactamente iguales. Entonces miren acá. Calculemos la del D de salida. Lo mismo. ¿En qué elemento está D? En L. Entonces digo, si en 11.25 tengo una variación del 4.8 para la longitud dada entre la abscisa de D y la diferencia con la abscisa de B, esta longitud es lo que voy a interpolar. ¿Cuánto les da? ¿Sí nos dio? ¿Tiene que darles cuánto? ¿2.88? Sí, da lo mismo que los otros, Aquí sale 2.88. 2.88. ¿Cómo? Esa es una buena observación. Eso es lo primero que uno tiene que revisar. Porque si es una transición y la longitud es igual, tiene que darme. Ah, bueno. Eso es para que lo tengan en cuenta en el parcial. Ahí yo chequeo si voy bien o voy mal. Bueno, saco la 288 ya. Como está D entre E y C, ¿cierto? Entonces, E y C, lo que sube a un lado, baja al otro lado, porque va jugada ya. Entonces, como ven acá, el valor es igual a ambos lados, solo que uno es negativo en el borde interno. Vamos a calcular la última cerrada, que es la de 80. ¿Y entonces qué dice la de 80? ¿En qué abscisa tiene la 80? 80. Perdón, ¿en qué punto está la 80? ¿Entre qué? Ya no doy una, estoy muy cansado. Acá tengo la 80. ¿Listos? La pregunta viene, ¿en qué elemento está? En N. Y entonces, ¿qué longitud es la de N? 4.88. Entonces planteo la regla de 3 allí. Digo, si en ¿qué longitud? 4.688. 4.688. Tengo una variación de ¿cuánto? 2%. Del 2%. Eso es lo que cambia N aquí y aquí, el 2%. Entonces tengo que calcular para esa longitud, ¿cuál? En este caso, la resta, ¿cómo se haría? Para hallar la distancia. 80 menos quién? Menos B. Siempre B, porque B es el límite de los dos elementos. Yo voy a medir N a partir de B y voy a medir L a partir de B. ¿Listos? Entonces hallamos esta resta y nos da el valor que está allí. Pero entonces ahí viene la pregunta. 86. Entonces, ¿cuál borde externo? ¿Sí les dio 1.92? Listo, pero ¿qué pasa? Ahí voy a mirar lo siguiente. Yo digo, 80 está entre B y A. Miren acá. Entre B y A.
acá en este espacio está. ¿Qué pasa con el borde interno? Me queda en -2. El único valor que calculé lo cambio es en el ¿qué? En el borde externo, que es el que va moviéndose. El otro está en -2. Siempre va a estar en -2. Miren acá el gráfico. Siempre va a estar en -2. Hasta C. Entonces ahí ya lo único que hago es cambiarlo y llené mi tablita de las posiciones de los hombros. ¿De dónde sale este gráfico? De estos valores. Tengo que graficarlo. ¿Cómo graficarían ustedes eso? Ay, es que el profesor Fernández nos dijo que todo a mano, No, póngale cuidado. Yo cojo esto y lo monto en Excel y llego y digo, abscisa desde A hasta A. Cojo y pongo esta columna, pongo la abscisa, pongo aquí borde externo, eje, borde derecho, ¿sí? Y sombreo eso, le digo, graficar, genéreme una gráfica por líneas, el interlineado no recuerdo cómo se llama, que aparece con 3 líneas allí, ¿sí? Lineal. ¿Sí? Y ahí, cuando ustedes generen eso, le dicen generar gráfico, les va a generar exactamente ese diagrama de Peraltes, que es el que van a anexar en su informe que van a presentar la semana entrante. Perdón, profe. ¿Me ven riéndome?